Y como habíamos anticipado, vieron que les conté acá que en la reunión con los bloques de la oposición, con Coalición Federal, con el bloque que encabeza Pichetto, Nicolás Pose les dijo vamos a ir con un decreto para la suba de jubilados. Pese a que Milei había dicho que no es lo que quería discutirlo con el Congreso, digamos, que haya una ley. Hoy están saliendo todos confirmando de que efectivamente van a ir con un decreto, que ese decreto lo que va a determinar que a partir de abril tengan los jubilados un aumento inicial entre el 12 y el 14%, un poquito más de lo que era la fórmula original que había planteado el gobierno, y después que se ajuste con inflación T-2, es decir, en abril sería con la inflación de febrero, en mayo con la inflación de marzo y así sucesivamente. Eso lo que plantea es que el jubilado, obviamente, en abril, y bueno, recupera un poquito. Lo que recupera fundamentalmente es ese inicial de 12% o 14% y el ajuste con la inflación de febrero. El aumento que te da para los jubilados a partir de abril, con eso, es un aumento de 27%. ¿no? Es el 12%, pongámosle, inicial, y sobre eso acumulado el 13,2% de febrero, aplicado en abril, es decir, es 27%. Obviamente con eso no recuperan la licuación de este año, porque en enero habían tenido una inflación de 20% y tuvieron 0 de aumento. Y eso no se va a compensar. Es decir, le están compensando prácticamente la mitad de eso. Es decir, que no van a recuperar esa licuación, no van a mejorar su situación respecto a cómo estaban, no sé, en noviembre del año pasado, antes que se disparara la inflación, o en diciembre, cuando se disparó, pero ahí tuvieron un aumento. Pero claramente no van a seguir empeorando. Lo que se hace es se congela una foto muy mala para los jubilados, pero congelás la licuación. No seguís licuando brutalmente como se hizo hasta ahora. Tienen un problema en particular con los jubilados de la mínima, porque les van a dar el bono y el aumento del 27 se aplica solo sobre la jubilación remunerativa, que no son los 205.000 pesos que cobraban en marzo de jubilación mínima, sino que son 135.000 pesos, que es la jubilación remunerativa. El bono de 70.000 pesos que se cobró en marzo y se repite ahora, se va a repetir en abril, al parecer no lo ajustan por la fórmula. Entonces ahí hay un problema, porque los jubilados de la mínima van a tener en total un aumento menor al 20% y el resto de los jubilados de 27%, ¿se entiende? Porque no le estás actualizando por inflación el bono. Bueno, ahí hay un problema que va a plantear demandas judiciales, van a tener que resolverlo, no sé cómo lo van a resolver, vamos a ver cuando salga el decreto. El bono ya era un problema también. El bono que ponían era un problema que lo creó el gobierno anterior y ahora no saben cómo lo puede sacar, porque si lo sacás se reduce nominalmente la jubilación mínima, que son 8 cada 10 jubilaciones. Esto respecto al tema jubilados. Ahora vamos al resto de los sectores. Bueno, yo creo que hay sectores que sí, que lo peor está por venir para esos sectores. Porque hay sectores de clase media que a partir de marzo están sufriendo el impacto mayor. Ya venían con los aumentos de prepagas que siguieron, venían con la disparada inflacionaria y la caída del poder adquisitivo, pero ahora pega fundamentalmente los consumos de clase media, los aumentos de la tarifa de luz, la de gas, que la postergan para abril y que va a pegar, y además por el segmento, es en ese segmento. Los aumentos, obviamente, de colegios privados, que se dispararon a partir de marzo y que van a seguir en los próximos meses. Y para un sector de clase media hay algo que nadie sabe cómo se va a procesar, porque todos dicen sí, lo tenemos que hacer, es una condición, un requisito del FMI, el gobierno necesita para su esquema fiscal este año,
lo necesitan los gobernadores para tener más recaudación coparticipada, pero nadie sabe cómo se puede aplicar la restitución del impuesto a las ganancias para que un trabajador soltero a partir de 1.100.000 pesos pague impuesto a las ganancias y un casado con 2 hijos a partir de 1.500.000 pague impuesto a las ganancias. Nadie sabe porque para esos trabajadores que estén un poquito por arriba del mínimo son 80.000, 100.000, 150.000, 200.000 pesos menos de ingreso por mes de recorte nominal sobre el salario. Y además, esos son sectores que el impuesto es retroactivo. Me imagino que van a hacer una fórmula de que se vaya devolviendo en cuotas. Si le devolvés, tenés que devolver lo que te retuvieron de menos desde enero, es un golpe mortal desde el punto de vista del ingreso. Pero además, esos sectores van a estar muy amenazados por el impacto de la recesión y el desempleo. Entonces, lo que quiero contar es que hay 1.500.000 de trabajadores para los cuales, bueno, viene el peor momento. El peor momento es el riesgo de perder el empleo, el peor momento es la disparada de los servicios, no de la inflación de alimentos que viene descendiendo, de los servicios públicos, luz, gas, más los servicios privados, colegio, prepagas, todo lo que hablamos. El aumento impositivo, todo eso es un combo muy complejo para la clase media. Lo que viene ahora son 2 meses muy, pero muy complejos para la clase media. Es decir, lo que queda de marzo, abril, mayo van a ser, porque ganancias no se saben cuándo lo va a sacar, lo van a mandar a mediados de abril y vamos a ver cuándo sale. Si sale en mayo, cuando más los posterguen en mayo, más problemas tienen con el retroactivo. Es un quilombo. Además de que se quitan deducciones que estaban medio aguinaldo, deducciones, no sé, por horas extra, deducciones por guardia para los profesionales independientes, para los médicos. Despelote, nadie sabe cómo se resuelve eso en el Congreso. ¿Se entiende? Y no me olvido de los monotributistas. Efectivamente, como dice Martín, en el proyecto del Ejecutivo, que es el que circuló y que chequeamos con Martín, es el que distribuyó el gobierno a los bloques de la oposición, hay un problema enorme con 1 millón de monotributistas, porque se sube muy poquito las escalas, muy por atrás de la inflación y de lo que estaba previsto originalmente, y se aumentan las cuotas. Entonces, a ese sector, que es también de clase media, que está registrado y demás, le haces la doble Nelson. Entonces, para todo ese sector hay lo que viene una situación muy, pero muy compleja. Ahora, todo va a depender de cuándo la economía pega la vuelta. Y ahora les muestro algunos numeritos, algunos grafiquitos que están planteando distintos consultores respecto a cuándo pega la vuelta la economía. Pero lo que quiero decir es que para algunos la licuación se frena, para otros continúa y viene el riesgo de la desocupación. Es decir, de la pérdida de empleo que ya está ocurriendo, pero que claramente tiene su momento más crítico en los próximos 2 meses. Martín, Claudio. Maxi, yo creo que va a depender mucho de la ley Omnibus en los términos de que las empresas digan, bueno, no voy a despedir porque ahora tengo todos estos beneficios, me conviene invertir ahora, o sea que la oportunidad de la desregulación contrarreste la recesión. Si sigue igual todo el marco regulatorio, todo el ambiente de negocios sigue igual y encima tenés la recesión, bueno, las empresas van a tener que ajustarse a la recesión. Entonces me parece que ahí es donde se juega el partido y por qué es tan importante. Caputo lo dice todo el tiempo. ¿Por qué es tan importante la ley para la reactivación y para el rebote en B? Me parece que va a depender en primer medida del levantamiento del cepo y en segunda medida de la aprobación de la ley de bases. Sí, ojo que la ley bases hoy es básicamente el paquete fiscal. El eje, por lo menos en la discusión con los bloques de la oposición, de Pose
y Franco le dijeron, bueno, ¿ustedes qué quieren de la ley bases? ¿Quieren la reforma laboral? ¿Quieren, no sé, la regulación de sectores? Queremos esto, el paquete fiscal. Eso es lo primero, ¿eh? Es la primera discusión, que es un tema muy, muy delicado. Después, el resto de las cosas, ayer dijo Caputo, bueno, la baja de impuestos en el 2025. Me parece que uno no puede pensar que puede haber en la economía en el corto plazo un cambio estructural, ¿no? Sino que en todo caso estos son los rangos. Y desde el punto de vista de reforma laboral, ¿vos crees que eso que tiene está en segundo plano? Pues parecía que es donde había mucho consenso, inclusive muchos de los que votaron o que no llegaron a votar a favor de las particularidades de la ley bases al principio, la vez de diciembre o de enero, decían después que la reforma laboral si lo hubieran mandado por separado salía aprobada. Como que hay un consenso ahí. No veo en este momento es decir, cuando se reunieron con los bloques de la oposición, lo que hablaron es del paquete fiscal. Claro. Digamos, no sé si hay por otro carril que eso pueda estar avanzando. Pero por ahora lo que hablaron es del paquete fiscal, de estas cosas que mencionaba. Claudio. No, el tema, yo te digo, hablando mismo con los empresarios, ¿viste? Están todos muy atentos a la cuestión de ventas y precios. Yo ayer, ahora que te decía que a diferencia, que por primera vez desde que había empezado este tramo de la crisis, pongamos, desde agosto, septiembre, octubre para acá, fue la primera vez que yo recuerde que hubo un solo aumento durante el mes. No hubo dos listas de precios de parte de las empresas. Esto hacia adelante, en esto que estamos hablando de la economía de corto plazo que se viene, y es relevante. Fíjate que ayer a la tarde LSG, que es una de las consultoras que mide justamente la inflación de alimentos, midió solamente 0,7%, digo solamente entre comillas, ¿no? 0,7% en la tercera semana de marzo, es el nivel más bajo del último año, en términos de qué pasa semana tras semana. Una inflación muy baja, que claro, cuando hablas con los empresarios te dicen, y esto es reflejo de que no hay actividad, no hay actividad. Y los proveedores de las grandes empresas también ahora tuvieron que bajar un poco las expectativas inflacionarias, porque lo que están viendo es que después el consumo no lo convalida. Entonces, esa es la dinámica que se está viendo. Ahora, es lo que te decía antes, ningún empresario que yo estuve hablando, grandes o más pequeños, está viendo que rápidamente puede haber una reversión de esta dinámica, este proceso de hundimiento de la actividad que estamos viendo. En todo caso, esto se dará para más adelante, pero por ahora el gobierno, lo que se siente, ¿qué es lo que piensa el gobierno que lo fortalece? Y la baja de precios. Eso, pero bueno, a fuerza del hundimiento de la actividad del consumo, esto que estamos hablando, desde la carne yo te conté los otros días, una de las principales fábricas de alimentos de canasta básica, en febrero vendió 7% menos en volumen que en febrero del año pasado. Entonces, es esa la realidad que está sucediendo. Bueno, eso que están viendo ahí es, ahí hace Fernando Marul, cómo sería la salida en B, ¿no? Lo que imagina la salida en B Fernando Marul, que es un poco lo que imagina también lo que imagina también Caputo, ¿no? Un poco él cuenta esta narrativa, también Caputo, que es una salida en B que tendría, a ver si ahí se está viendo, ¿no? Que es una salida en B que tendría
fíjense que la economía, es cierto, empieza a enfriarse cuando empiezan en julio del 2022 a aplicar las restricciones de importación en las IRA, ya ahí empieza el enfriamiento de la economía, es decir, la economía deja de el ciclo expansivo post-derrumbe del 2020, ¿no? Es decir, el crecimiento del 10% en 2021, que recupera todo en un año la caída de la pandemia de 2020, después se transforma solo en 5% de crecimiento en 2022, pero con una diferencia punta a punta, ¿no? Que en el inicio venía con una economía mucho más arriba y que se viene cada vez más desacelerando por las restricciones de oferta, y después le pega el sablazo en 2023 de la sequía. El INDEC acaba de dar que hubo una caída del PBI en 2023 de 1,9%, muy influenciada por la sequía en el campo, es cierto, pero cuando caes 2% del PBI, también es que se te desactivó el resto de la economía, que ya venía, ¿no? El proceso, y que tenía que ver ya con dos cosas, no solamente la restricción de oferta, por el tema de los dólares, las IRAs y la mar en coche, sino también por la caída del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, todo, que no podían seguirle el ritmo a una inflación que en el 2023 fue de 211% punta a punta. Bueno, viene el ajuste y hay un derrumbe en la economía. Muchos están viendo en este primer trimestre que el PBI va a caer 8%, es una caída similar de 10% cayó en el 2002, es decir, una caída muy abrupta, y que la recuperación podría venir a partir del segundo trimestre con la cosecha, y esto más lento, que es los salarios en la dinámica de las paritarias. Si no se dispara el desempleo, si no hay un derrumbe grande del empleo, si aguantan los trapos las empresas, bueno, los salarios ganándole a la inflación, y lentamente eso planteando una recuperación del consumo, ¿no? Es decir, el rebote en B después de esta caída muy fuerte. Para esto tienen que ocurrir dos cosas. Es decir, la cosecha ya sabemos que va a ocurrir. Uno, que no tengas una pérdida de empleo generalizada, es decir, lo que vimos en la construcción no se generalice en otros sectores. La construcción es un sector especial, tiene un fondo de desempleo, es muy flexible en la pérdida de puestos de trabajo y la recontratación, pero necesitas que no haya pérdida de puestos de trabajo de manera masiva. Y el segundo tema es que, bueno, que efectivamente no vuelvas a devaluar, que no vuelvas a devaluar en junio, por ejemplo. Es decir, que por eso yo creo, y me parece que hay una coincidencia entre los consultores, de que el gobierno, si bien muchos le dicen, pero ¿por qué no vas probando el agua? ¿Por qué no te tiras un poquito a la pileta? Tenés la brechita ya tan cerca. ¿Por qué no unificás en algún momento? Y eso es lo que te va a permitir, bueno, que puedan entrar inversiones, capitales, que puedas generar confianza definitiva respecto a tu régimen cambiario, y ese va a ser el empuje final. Bueno, la pregunta es a qué tipo de cambio, y si necesitas o no para la unificación cambiaria un salto del tipo de cambio oficial, porque si eso lo necesitas, bueno, todo se pregunta igual cuál va a ser el traspaso a precios, y eso va a implicar que esta necesaria recuperación del poder adquisitivo de los salarios se frene. Si se frena, no tenés recuperación en B. Entonces, este es el otro gran interrogante respecto a esta salida en B, ¿no? Y me parece que, bueno, que hoy está abierta la cosa, nadie sabe. Ojo que tenés también una salida en B, que los motores tradicionales están apagados, que la obra pública está en cero, o prácticamente en cero, y que la obra privada, y bueno, es un motor de salida siempre que te queda barato el costo de la construcción en dólares, cosa que hoy no estaría ocurriendo, o hay un boom de crédito. Cosa que... Ahora, más,
Maxi, tampoco estamos viendo. Pero una cuestión, si el gobierno está, digo, esta búsqueda del déficit cero, de hacer el ajuste fiscal, eso es contractivo, no es, por más, digo, la apuesta es que esos datos mejoren las expectativas de los mercados, eso es lo que estamos viendo. Pero el ajuste por sí mismo no es expansivo, no te permite, me parece, rápidamente el relanzamiento de la economía. Posiblemente, bueno, en varios pasos sí, pero por eso yo digo a propósito de... Ahí hay que diferenciar. Sí. Estás con un Estado que la expansión fiscal fue recesiva. Un Estado que si está con déficit fiscal y para financiar ese déficit tiene que emitir, ocurre lo del año pasado, que hice toda la explicación. Claro. Que digan lo que digan, tenían déficit fiscal y la economía se iba enfriando. ¿Y por qué se iba enfriando la economía? Y porque la inflación te comía el poder de compra. Es más, en este momento, si vos dejás de licuar a los jubilados y empieza una recuperación del poder adquisitivo, porque bajó la inflación de los jubilados, de los empleados públicos, de todo, porque también sufrió una gran licuación y son los que van a estar más atrás ahora. Pero bueno, habría una recuperación del consumo de esos sectores más lentamente. Lo que está generando, bueno, lo que obviamente es contractivo es ser obra pública, porque la obra pública tiene un efecto multiplicador, pero en el corto plazo, yo no... es decir, el Estado argentino no puede impulsar nada. No, está bien, pero... El Estado argentino financiando con emisión monetaria no impulsa nada. El Estado te lleva a la devaluación y a la recesión. Eso te lleva a cualquier expansión financiada con emisión monetaria en la Argentina. En otro país discutimos lo que quieran y demás. La Argentina quedó demostrado, es así. Entonces, yo no estoy diciendo que ese sea hoy el principal componente contractivo. El de la obra pública sí está pegando al sector. Lo que estoy diciendo es algo más profundo. Lo que estoy diciendo es, esta recuperación, si es que los salarios le ganan a la inflación, va a ser lenta. Si va a haber el ayudín de dos sectores fundamentales, es decir, que la gente saque los dólares y se ponga a hacer un boom de la construcción, y no sé, con $1.400 el metro cuadrado de construcción, y no lo veo. Si va a haber un boom de crédito, que es el otro motor de la construcción, y bueno, todavía no se ve cuál es esa trayectoria. Entonces, si en algún momento vos unificás y lo podés hacer sin devaluar, y bueno, perfecto, porque ahí sí podés generar todo lo que decimos, el crédito, la expansión, el ingreso de capitales, todo eso. Ahora sí devaluar, y bueno, vas a tener un problema en este sendero de recomposición del poder adquisitivo que te planteás a partir del segundo trimestre para que la economía empiece a salir.